Ministerio Los Timoteos presenta un nuevo video. El día de hoy hablaremos acerca de los estados de Cristo, otro video que pertenece a nuestra serie sobre la doctrina de Cristo. Comencemos. Qué bueno que estés aquí, que nuevamente estemos aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar, como especificamos antes, sobre los estados de Cristo. No estamos hablando ni de lo que estarías quizá esperando que habláramos en una clase de ciencias de biología o de química acerca de los estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso, ni tampoco de los estados de Zoom que se pueden colocar, de las reacciones o de los estados de cualquier otra red social, como por ejemplo WhatsApp. Estamos hablando de los estados que los teólogos definen que Cristo tuvo y siempre ha tenido en la parte de la encarnación. Encontramos dos estados basándonos en Filipenses 2 del 6 al 11, que dice: aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavos de todos. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Por eso, Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y le den la gloria a Dios el Padre. Según este pasaje, lo que encontramos son dos estados que los teólogos han dicho Cristo mostró en su tiempo en la tierra. Particularmente muestran una distinción en esta parte de la encarnación de Cristo, y el primer estado es el de la humillación, pero también hay otro que es totalmente opuesto. Sin embargo, Cristo juntó ambos y tuvo ambos en su carácter, y ese es el de la exaltación. Entonces, por un lado tenemos humillación y por el otro tenemos exaltación. Entonces, para dar inicio a la primera, hablemos de qué fue eso de la humillación de Cristo. Bueno, sabemos que el ministerio terrenal de Jesucristo fue esa demostración de humildad. Cristo fue humano y fue humilde al venir aquí a la tierra y vivir todos los años con la humildad con la que vino y ejerciendo su ministerio en un cuerpo de carne y hueso. No tenía que hacerlo, Él era enteramente Dios, eh, pero vino también a hacerse enteramente hombre para identificarse con el ser humano. Y en cada uno de los aspectos de su ministerio vemos a un Jesús humilde, desde que su madre lo da a luz, que se ve forzada a darle a luz en un establo de animales, que probablemente no era la mejor clínica ni la que Cristo merecía. Él nace ahí porque pues ya sabemos que ella no tenía lugar, no había otro lugar para ella. Y su esposo, con José, velan por el bienestar de Cristo, pero era un lugar que sinceramente no estaba en condiciones para que nadie, ni mucho menos el rey del mundo, naciera allí. Desde su nacimiento hasta su muerte vemos la humildad de Jesús. Recordemos que la muerte y el entierro de Jesús se da en la tumba de otro. Mateo 27 del 57 eh, al, al 60 nos habla de eso. Al anochecer, un hombre rico llamado José se acercó al lugar. Era del pueblo de Arimatea y se había hecho seguidor de Jesús. José le pidió a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Pilato ordenó que se lo dieran y José tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en una tumba. Era una tumba nueva que hacía poco él había ordenado construir en una gran roca. José tapó la entrada de la tumba con una piedra muy grande y se fue. Hablamos de que desde el nacimiento hasta la muerte de Jesús en una tumba que ni siquiera era suya, todo demostró la humildad de Jesucristo. Mostró que él estuvo en circunstancias humildes que ni siquiera él merecía, en las que ni siquiera él merecía estar, y que incluso la propia profesión de su padre terrenal, José, que era un carpintero, demostraba que todo acerca de Jesús se trataba del carácter humilde que tenía. José no fue un hombre de influencia, de riqueza, de poder,
como conforme a los patrones de este mundo, sino fue un hombre humilde. Y en esas mismas condiciones de humildad nació y creció Jesús. Él vivió en una casa hecha por hombres, aunque no lo merecía, aunque estaba reinando allá arriba con el Padre. Porque hablamos acerca de la preexistencia de Cristo, que fue otra clase que tuvimos también en la doctrina de Cristo. Pero Él deja el reino para venir a identificarse con los seres humanos y después de toda una vida llevarla haciendo el bien, sanando a los enfermos, predicando el Evangelio a las personas. Es arrestado por los judíos y por las autoridades romanas, aunque sabemos que era inocente de ese y de cualquier delito, como lo dice Mateo 27:4. Y les dijo, he pecado contra Dios porque entregué a Jesús y Él es inocente, dice allí. Ellos contestaron, ¿y eso qué nos importa? Es problema tuyo. Incluso cuando Jesús estaba delante de aquellos que querían su mal, delante de aquellos que querían arrestarlo, que querían cuestionarlo, que querían cuestionar su divinidad, que querían cuestionar su autoridad, que incluso creían que hablaba con autoridad demoníaca y satánica. Incluso cuando lo mofaron, lo escupieron, se burlaron de él, él siempre mantuvo este carácter humilde y se humilló hasta lo sumo, hasta llegar a esa cruz en la que nos dio salvación a ti y a mí. Fue arrestado por los judíos, Jesucristo fue arrestado por las autoridades romanas, aunque era inocente de cualquier delito. Y aquellos que eran más cercanos a él, sus propios amigos, sus discípulos, lo abandonaron en el momento más crucial. Pedro, por ejemplo, negó que lo conocía. Judas lo traicionó, ya leímos, y también hay una descripción más puntual en el libro de cómo Lucas lo traiciona. Vemos una descripción más puntual en Marcos 14:50, que nos dice de la siguiente manera. No lo tengo por aquí. Bueno, este nos sirve acerca del mismo tema. Algunos empezaron a escupir a Jesús, le tapaban los ojos, lo golpeaban y le decían, adivina quién te pegó. Luego los soldados del templo se hicieron cargo de Jesús y lo recibieron a bofetadas. Imaginémonos por un momento esto. Jesús abandonado por sus amigos, por sus discípulos, por quienes habían estado con él, calumniado quiere decir que hablaban mentiras de él, aquel que era la verdad, aquel que era la vida, el camino para todos, el inmaculado, amado Hijo de Dios y Dios también, o fue acusado de blasfemia, como nos lo dice Marcos, Marcos este mismo capítulo 14, pero versículo 61. Nos habla de lo terrible que todo lo que él tuvo que vivir. Y cómo fue humillado, fue escupido por los miembros de la guardia del templo, sufrió vergonzosamente a manos de los soldados del Imperio Romano, fue abofeteado, recibió burlas, recibió desprecio, fue despojado. Despojado quiere decir que se le quitó sus vestiduras, su ropa, su vestido, que es lo único que cubre pues nuestra desnudez. A él le fue expuesto, murió en su desnudez, sin nada que pudiera cubrir su desnudez. Y esto nos lo deja claro Marcos 15:24, que te voy a instar a que lo busques. Marcos 15:24, lo busques en tu Biblia y veas cómo él tuvo que morir, hasta ni lo más mínimo le dejaron para que él conservara su dignidad, la ropa por lo menos. Todo le fue arrebatado y fue despojado también de la compañía de quienes estaban con él. Tuvo que estar solo y fue acusado de algo que nunca hizo. Fue muerto sin nada que cubriera su desnudez, y la muerte que él tuvo, que Jesús tuvo en particular, fue la más vergonzosa, la más cruel conocida por los romanos. Lee cualquier tipo de artículo o información al respecto y te vas a dar cuenta de que es la más terrible de la época. Esa muerte, la crucifixión, era lo peor, la más vergonzosa, la más cruel muerte que puede haber. E incluso siendo el incomparable Hijo de Dios, los demás se burlaban, le gritaban que debía ser crucificado.
Y quizás si tú y yo hubiéramos estado ahí, también hubiéramos gritado, crucifícale, que le crucifiquen, crucificadle. Y es muy triste, pero fue la realidad que sucedió. Incluso los espectadores y un malhechor que conocemos por nombre Barrabás se burlaron de él, se burlaron los que estaban juntos, los que estaban cerca de él. Los mismos que habían visto los milagros del Señor estaban burlándose del autor de todo, de la salvación, del camino, el que nos lleva al Padre. Se burlaban de aquel, el único que nos puede llevar al Padre. Y fue, como veníamos diciendo, después de su muerte, enterrado en la tumba de José de Arimatea, en humillación, en dolor, en tristeza. Él muere siendo acusado después de vivir la peor humillación. Y lo más horrible de todo, quiero que pensemos por un momento en esto, es que es horrible que te abandonen tus amigos, es horrible que tu familia no esté cerca de ti, es horrible que aquellos que tú conoces, tus conocidos, se burlen de ti. Pero qué sensación más fea debe ser la que él debió haber sentido de abandono por el Padre. Tanto que clama al Padre y le dice, lama, lama, sabactani, Elí, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es que me dejaste, me abandonaste, porque siento como si estuviera solo. Imagínate la presión, la ira de un Dios Santo cayendo sobre Jesucristo, que estaba estaba en 100% en su humanidad. Y él viendo cómo lo acusaban, cómo los dedos lo señalaban, la presión entera. Si tú y yo sentimos presión cuando hacemos algo mal en frente de nuestros compañeros de clase y la gente se ríe por 2 o 3 segundos, son 2 o 3 segundos de ridiculización o de humillación, y eso no se compara en ninguna medida a la humillación constante por horas, por años, porque no solamente fue en el momento de su crucifixión, sino por años la gente mucho tiempo se burló, no le creyó, lo acusaron, acusaban que su poder divino y santo, inmaculado, venía de los demonios, y así fue como él tuvo que vivir, pero aguantó y fue siempre eh, humilde, humilde hasta la muerte de cruz. Sintió como si su padre abandonando, como si su padre lo hubiera dejado. Y su alma fue inundada de ese miedo, pues incluso en su muerte él experimentó y cargó esa ira infernal que le pertenecía a aquellos que la merecían, a ti y a mí. Pero después de haber visto este fragmento de esta primera parte que habla acerca de la humillación, podemos también dirigirnos a la exaltación, este segundo estado que Jesús deja ver en su vida, en su carácter. El salmista había profetizado que Dios no permitiría que su santo se quedara en la tumba, y eso nos lo dice el Salmo 16. Tú no me dejarás morir ni me abandonarás en el sepulcro, pues yo soy tu fiel servidor. Y en medio de que esto era cierto, porque ni la muerte ni Satanás tenían ningún derecho sobre Cristo, Cristo tuvo que morir aún así. Pero el Dios Padre, por medio del Espíritu Santo, lo levanta de entre los muertos al tercer día después de su muerte. Y Mateo 28 nos lo relata de una manera muy bonita. No está aquí, ha resucitado tal y como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde habían puesto su cuerpo. Y ahora vayan de inmediato a contarles a sus discípulos que Él ya ha resucitado y que va a Galilea para llegar antes que ellos. Allí podrán verlo. Este es el mensaje que les doy. Entonces el Padre lo resucita por medio del Espíritu Santo después de esa muerte. Y vemos que fue visto en varias ocasiones por sus apóstoles y un grupo selecto de personas durante 40 días. Solo unos pocos que fueron quienes lo vieron después de su resurrección. Y en varias ocasiones, ¿qué es lo que pasa? Que lo vieron, ¿sí? Y fueron testigos de cómo Él les estaba enseñando los huecos sobre sus manos y acerca del reino de Dios. Y esto nos lo explica de una manera muy bonita el libro de Mateo, el capítulo 28. Nos habla acerca de esto. Y es hermoso como vemos que él seguía después de todo lo que le habían hecho, después de que se habían burlado de él, que lo habían dejado abandonado solo.
consigue demostrar que en su ascensión al cielo fue exaltado, eh, fue levantado, que fue llevado al cielo. Y esto lo vemos en Lucas 24:50. Vemos que Él sube, que Él asciende a donde el Padre nuevamente y se le da gloria y honor entre los ciudadanos del cielo. Se le levanta entre los ángeles y los santos glorificados, como dice Hebreos 1:6. Todos los ángeles le adoran. La gente allá arriba, los seres espirituales, le adoran, los propios ángeles, porque Él está vestido de poder y de autoridad absolutas, no parciales. Él no compite contra el diablo, no compite contra nadie. Son autoridades absolutas que Él tiene. Y así como se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, resucitó. Y eventualmente toda la humanidad, toda la humanidad, de toda tribu, de toda nación, reconocerá que Él es el Señor. Toda la humanidad reconocerá el señorío de Cristo. Todos van a reconocer que Él es el Señor, porque Él regresará para hacer de este valle de lágrimas y ruinas pecaminosas un reino de amor y justicia, en el cual reinará con su Padre para siempre, y su reino no tendrá fin. No tendrá fin su reino, como dice Lucas 1:33. Y todos reconocerán su señorío, y será hermoso ese día. Por eso tú y yo nos tenemos que preparar para ese día. ¿Qué estás haciendo en tus mañanas, en tus tardes, en tus noches? ¿Cómo te estás preparando para la eternidad? ¿Estás leyendo la palabra lo suficiente? ¿Estamos leyendo la palabra lo suficiente? Estamos cantando las canciones de alabanza sin pena, con las manos arriba, con aplausos, con nuestra vida entera, reconociendo a Dios. Cuando nos sacamos un 10 en cualquier clase o materia en la escuela, estamos diciendo: Dios, te lo debo a ti. Estamos reconociendo a Dios al mostrarle nuestra necesidad, orando todos los días. No tienes que esperar hasta que sea el desayuno, el almuerzo o la cena para dirigirte a tu Rey. El Rey del cielo, que fue humillado pero también exaltado, espera que tú y yo tengamos una relación con Él. Pero en vez de colocar a Dios como alguien que espera y que espera y que espera y que le ruega a los demás, coloquémonos nosotros como estos que ruegan. Seamos nosotros aquellos que ruegan, que claman, que se humillan y que reconocen su exaltación. Que desde ahora se preparan para la vida eterna, que desde ahora se preparan para ese reino que no tendrá fin. ¿Cómo? Leyendo la Biblia, orando, teniendo una relación personal y no heredada, no infundida, moviéndonos a evangelizar, aprendiendo con los recursos de YouTube, del internet, tantas cosas que hay hoy día, los libros. Crezcamos en piedad, crezcamos en justicia. Ahorita tenemos mucho más que lo que los creyentes en el Antiguo Testamento tenían. ¿Por qué no lo aprovechamos? Y esto lo voy a decir en inglés. Now we have many other or much more things than the Old Testament believers or people who were in the Old Testament had, or in the Bible times they had. We have even more, much more. What are we going to do with that? How are we going to take advantage of that? How are we going to grow in faith and in justice and in purity and in dedication for our Lord? Para que cuando venga halle fe en la tierra y nos halle santos, nos halle dedicados. Para nuestra sección memoriza, vamos a memorizar Colosenses 3:1, que dice: Dios les dio vida nueva, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada, toda su vida. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. Colosenses 3:1, versión TLA. Y para la sección realiza, vas a leer todo el artículo, y estoy intentando mover esto para que quede bien. Vas a leer todo
el artículo que ves en pantalla. Ya. The Six Illegal Trials of Jesus by Rob Robinson. Y en un documento, o los 6 juzgados ilegales de Jesús, los juicios ilegales de Jesús, por Rob Robinson. Y en un documento de Word vas a realizar una tabla resumen como la que encuentras abajo, aquí en amarillo y verde. Puede ser en inglés o en español, up to you, depende de lo que tú quieras, pero tiene que incluir todo el artículo. Entonces, a la izquierda colocamos tema, título, subtítulo y a la derecha descripción o lo que entendí. Acá yo lo estoy haciendo en inglés, pero tú lo puedes hacer en español o si quieres también en inglés. Acá lo hice actually en ambos idiomas, pero bueno, lo puedes hacer en uno nada más. Introduction. The Sanhedrin in Israel was the high court of justice for the Jews. They were the ones who dictated the law. Eso es lo que entendí de la introducción del artículo. ¿Ok? Luego, first illegal procedure. The law specified that arrests for the Israelites, or at least part of those arrests, could not occur or take place in the evening. Y la de Jesús pasa en la noche. Entonces vamos a ver por qué hay 6 juicios ilegales de Jesús, y la idea es que nos lo memoricemos, que entendamos por qué todo el juicio de Jesús era realmente ilegal, pero tenía que pasar, y en ese juicio de Jesús vemos su humillación y su exaltación. Entonces por eso hemos elegido este tema para tarea. Te invito a que lo hagas con dedicación. Recordemos, a veces nos esforzamos muchísimo, y lo digo por mí misma, y lo voy a decir en ambos idiomas, por el colegio, por la parte académica, y cuando ponemos quizá que tenemos que hacer algo para lo espiritual, bajamos el rendimiento, no rendimos igual, nuestro performance no es el mismo. Entonces, ojo con eso, miremos eso para que lo cambiemos, porque el Señor merece toda gloria y toda honra, y es mucho más importante que cualquier clase en la escuela. Now in English. Sometimes, and this I say it because of my own experience as well, sometimes we dedicate more time or more efforts, more energy to the academics, or to academics in general, to school stuff, school related assignments, school related projects. And when it comes to things that we have to do for God, well, everything is for God, but like related to the church or related to a Bible study or something, our performance decreases. The way we perform and the way we excel at those assignments and projects and everything decreases. And this should not be like that, because this is way more important, far more important than anything you do at school. Okay? Entonces, as I said, I struggle with that too, but tenemos que darle lo mejor al Señor. Entonces, este es el artículo. Voy a mirar si puedo aquí compartir rápidamente el artículo. El artículo es este. Bueno, ahorita creo que pueden ver nada más como una parte del artículo, pero es más o menos este. Ya, creo que lo pueden ver. Entonces pueden ir al website, y se llama como Robert Clifton Robinson, y pueden encontrar buen material allí de apologéticas, cristología, eclesiología, escatología, filosofía y soteriología. Y van a encontrar allí todo lo que puedan necesitar. Por ejemplo, si ustedes no saben qué es este tema, vamos a ver. Soteriología es el estudio de la doctrina cristiana de la salvación, que se refiere a la vida de Jesús, su muerte y su resurrección. Aprendimos algo nuevo. We learned something new in 30 seconds or less. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, descubrir el website, y este es el sitio web. Entonces, o el artículo. Los 6 juicios ilegales de Jesús. Rob Robinson, aquí está, y lo leemos todo. Leemos absolutamente todo el artículo. Aquí nos dan la introducción. Y ahí podemos entender todo. Por ejemplo, acá vamos a ir al first illegal procedure, y aquí dice, no part of the proceeding could occur during the evening. Ni siquiera una parte del procedimiento podía ocurrir en las horas de la tarde, cuando caía el sol. And then it says, this became a huge problem, blah, blah, blah. You read the whole thing. Tú lees todo allí en la casa, ¿ok? Y tenemos uno por uno, 1, 2, 3, hasta que lleguemos al sexto. Entonces lo vas a leer y esa va a ser tu tarea.
Espero que Dios te continúe bendiciendo y que Él sea guiándonos siempre a amarle y a buscarle con todo el corazón. Esto ha sido otro video de los Timoteos. Que Dios te bendiga.